Historias en primera persona. Es momento de entrevista, Fer, y ya la tenemos conectada ahí vía Zoom. Le vamos a dar la bienvenida a Ayelén Martinetti, que es cuarta oficial del Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ayelén? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ayelén, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, por tomarte este tiempo con nosotras. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, preguntarte como primero, ¿qué significa ser cuarta oficial del Cuartel de Bomberos? ¿Qué implica? Bueno, nosotros en el cuartel estamos divididos de acuerdo a distintas jerarquías. En el cual yo obviamente soy cuarta oficial, que sería como un oficial superior dentro de lo que es la organización del cuartel. Qué bueno. ¿Y eso tiene alguna tarea en particular diferenciada o no? Sí, implica más responsabilidad, obviamente. Nosotros estamos organizados de acuerdo a la antigüedad y demás cuestiones, y eso implica a la hora de salir en una dotación que yo tengo personal a cargo, en ese caso. Los bomberos son de La Boca. Sí, es el primer cuartel voluntario del país. Me imaginaba porque siempre hay como una historia con los bomberos de La Boca y es el primer cuartel voluntario del país. ¿Y qué implica eso de voluntario? Porque también hay bomberos que dependen de la policía, ¿no? Exacto. Acá en lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires está dividido en bomberos de la ciudad, que es lo que antiguamente dependía de Policía Federal, hoy está desglosado. Y bueno, están los bomberos de la ciudad y también hay un cuartel de Policía Federal. En nuestro caso, nosotros somos bomberos voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que no cobramos absolutamente nada, no es que recibimos un sueldo por hacer nuestro trabajo, nuestra labor. Me surgen varias preguntas ahí. ¿Cuántas? Sí, pero particularmente nosotros hoy estamos abordando lo que es los oficios, las profesiones y particularmente los estereotipos, el género. Y preguntarte a vos, ¿cuántas compañeras, mujeres, ahí te acompañan en el cuartel primero? Mira, hoy por hoy fue creciendo bastante el tema del género, ¿no? De la profesión en el ámbito de bomberos. Ahora seremos alrededor de 15 mujeres aproximadamente. Antiguamente había muchas menos, pero hoy se ve que cuando se hace el ingreso, por primera vez, ¿no? Para poder ascender a bombero, se anotan muchísimas más mujeres que hombres hoy en día. Qué bueno que eso fue cambiando con el tiempo. Sí. Sí. Y la mirada respecto a la profesión ahí, el oficio, ¿cómo lo ves que también fue cambiando con el tiempo? Se inscribían más mujeres, pero ¿cómo fue cambiando? Digo, en cuanto a vestimenta, formas que nos puedas contar. No, obviamente, primero fue todo una movida importante, ¿no? Porque pasaron de ser un cuartel donde solo eran varones a empezar a recibir mujeres. Sí. Por supuesto que eso fue como algo chocante al principio, claro. Sobre todo para mis compañeras que fueron las pioneras. Obviamente al principio chocó un poco, ¿no? Pero después se fueron dando cuenta de que el trabajo que hacían ellos lo podíamos hacer nosotras también. Sí. Que no implica algo extra, o sea, nosotras las mujeres muchas veces se habla obviamente de la fuerza que por ahí pueda llegar a tener el hombre, que es distinta a la mujer, pero con las técnicas hoy en día nosotras hacemos el mismo trabajo que hace cualquier varón. Entonces eso fue un poco también cambiando la mentalidad adentro del cuartel, ¿no? De decir, bueno, las mujeres hoy están a la par y pueden hacer las mismas tareas que hacemos nosotros, y eso se fue demostrando gracias a que la imagen nuestra siguió creciendo dentro del cuartel y fuimos superando como etapas, ¿no? Por así decirlo. Claro, pues me imagino que al principio la aceptación fue, pero con tareas específicas para mujeres, ¿no? Claro, sí, fue como un poco ponerla a prueba a la mujer, Eso, ¿no? iba a decir, como mirándolas bajo la lupa, ¿no? Ahí todo cuestionando y siguiendo los pasos, porque claro, las mujeres, claro, me imagino, como para ver si realmente, sí, si eran si capaces. realmente
superábamos las expectativas, ¿no? Hoy hablábamos del estereotipo para ambos géneros, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, lo mismo que atraviesa un varón si quiere ser maestro, ponele. Es varón, pero siempre creo que tiene que pasar un plus más de eso, de muestra. Y con las mujeres, con bombero o con otra actividad que tiene que ver con esto, con fuerza o con otras cuestiones que eran vinculadas a varones. Sí. Tal cual, sí, le pasa lo mismo a los varones en otras profesiones que por ahí son netamente de mujeres, ¿no? Como no es por encasillar netamente al género, pero digo, la maestra jardinera siempre es una maestra, si tuviera que ser varón, sería primero mirado ahí. Sí, raro. Exacto. Entonces, bueno, pasa lo mismo con profesiones que por ahí están destinadas netamente a lo que era la imagen masculina y bueno, hoy en día no es así. Y ahora me da la intriga de lo personal. ¿Cuándo fue que, no sé, pensaste o te miraste al espejo y dijiste, yo quiero ser bombera voluntaria? ¿Cómo fue? Porque hoy hablábamos también, en este casillo de también el preconcepto respecto a algunas cuestiones y nos dábamos cuenta y mostramos recién un video de unos niños que pensaban que uno, cuando piensa en esas profesiones, siempre las vincula entonces a veces uno ni sabe que le hubiera encantado quizás hacerlo, pero nunca se lo permitió porque nunca estaba en su imaginario. Claro, sí. Bueno, en mi caso no es algo que surgió desde que yo soy chica, ¿eh? Porque hay muchos chicos que hoy nos visitan al cuartel y ya tienen como ya las ven. La imagen de yo quiero ser cuando sea más grande. En mi caso no, nunca estuve cerca de un cuartel, la realidad fue esa. Me pasó de grande. Yo soy licenciada en higiene y seguridad y me pasó que me encontré con muchos compañeros en la cursada mía que eran bomberos y la mayoría eran bomberos de alguna fuerza, ¿no? O de Policía Federal o de Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, bueno, ellos iban contando las anécdotas que vivían en las intervenciones, cómo era su trabajo, sus guardias y demás cuestiones. Y lo que me pasó a mí fue que cada vez que ellos contaban era como que me llamaba muchísimo la atención y me gustaba esa cuestión de decir, bueno, salen, se encuentran con distintas situaciones. Entonces empezó a llamarme mucho el interés de decir, bueno, quiero ver cómo es esta tarea. Y fue así que empecé a buscar cómo poder hacer el ingreso a un cuartel. Pero en mi caso yo no quería que perteneciera a ninguna fuerza, porque no lo quería hacer como un trabajo, sino que lo quería hacer como algo voluntario. Entonces ahí obviamente, yo vivo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empecé a googlear cuarteles, a ver si había cuarteles voluntarios, sin saber la historia del cuartel y demás, que hoy estoy. Y es así que me encontré con el cuartel número 1, que era el que está en el cual estoy yo, ¿no? El cuartel de La Boca. Y cuando vi toda la historia que tenía, que había sido el primer cuartel voluntario del país y demás cuestiones, obviamente quise poder hacer el ingreso. Y bueno, es así que en ese entonces mandé el currículum, después me llamaron, hice unas entrevistas y ahí empecé mi año de aspirante, ¿sí? Nosotros tenemos un año de aspirante para donde nos capacitan, nos instruyen y demás cuestiones para después, una vez que damos los exámenes, poder ascender a bombero. Y bueno, fue así que surgió la vocación y de ahí empecé como algo incierto, decir, bueno, voy a ver si me gusta, veo a ver cómo es, y la cuestión es que ya llevo 9 años en el cuartel, así que me quedé. ¿Le gustó? ¡Qué bárbaro! Y eso, así que tenés todo un año de preparación. Sí, tenemos, es un año donde se cursan los sábados casi todo el día, y bueno, nada. Ahí ves un montón de cuestiones que te preparan para cuando vos después dar el examen, cuando salís en dotación, saber que te puedes llegar a encontrar distintos escenarios, ¿no? Como un pantallazo, digamos, general. Un pantallazo general con lo que te vas a encontrar después. Exactamente. Ok. ¿Y les piden también algún tipo de entrenamiento físico? O sea, que vos tenés que estar entrenada o tenés que hacer algún tipo, o ustedes hoy siguen teniendo un entrenamiento. Sí. Hoy en día se pide, para hacer los ingresos, hoy se hace un examen también físico.
más que nada no es un examen, o sea, no es la parte física del extremo, ¿no? Sino para saber que más o menos tenés que poder subir escaleras, porque nosotros si hay un incendio los ascensores no los podemos usar, entonces si tenés un edificio en un piso 15 y tenés que subir equipado, medianamente lo tenés que poder soportar. Claro, con carga y la respiración tiene que aguantar. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día se hace un examen también físico y también hay un día en la semana donde hay entrenamiento. Y bueno, los chicos se entrenan, tenemos una preparadora física que nos arma postas iguales a las que nosotros representamos cuando hay una intervención, ¿no? Entonces, también uno se sigue manteniendo. Además de que nosotros por nuestra cuenta también, obviamente, cada uno hace su mantenerse, claro. Exacto. Y el chequeo médico también va por ustedes, o sea, los chequeos o tienen un lugar específico donde los mandan a hacer el chequeo anual, digamos, me imagino que tienen que tener un control ahí. Sí, o sea, la realidad es que nosotros tenemos que hacernos chequeos, o sea, ser nosotros conscientes de que, obviamente, si queremos estar bien, también no solo en la parte física, sino haciéndonos los chequeos correspondientes para saber que estamos en condiciones. Y alguien que se quiera sumar, que quiera ahí ser un aspirante para el cuartel, ¿cómo puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Prepararse, además. Sí, obviamente, si le gustaría sumarse, se abren inscripciones, por lo general se suelen abrir en el mes de febrero, o sea, eso va variando, pero casi siempre es en febrero. Todo el mes de febrero se recepcionan los formularios, se tienen que completar un formulario, se recepciona y después se pasa a una serie de entrevistas y después tienen un curso donde son, por lo general, 8 capacitaciones, donde tienen que dar unos exámenes teórico y físico de cosas básicas, que nosotros los instruimos, y después de ahí pasan a ser aspirantes. Por lo general se hace de marzo a mayo estas capacitaciones, y para el ingreso hacerlo en junio, y se hace de junio a junio un año de aspirante. Ahí va, estamos en fecha. Y si quieren ayudar, porque no entiendo, digamos, no tienen un sueldo, pero la infraestructura tiene que sostenerse. ¿Cómo la comunidad ayuda con eso? Bien, nosotros, el cuartel tiene, obviamente, hay subsidios que brinda el Estado Nacional, que obviamente son los que también tiene el cuartel, y además nosotros hacemos servicios donde, por ejemplo, pueden ser los recitales o, por ejemplo, nosotros ahí en La Boca tenemos la cancha de Boca, que a veces también hacemos los servicios de lo que serían los partidos de fútbol, y eso también es un ingreso que le entra al cuartel, entonces así podemos mantener la infraestructura, las vestimentas, bueno, las dotaciones y todo lo que sea de material, obviamente. ¿Redes sociales, algún Instagram, algo una página web donde los puedan encontrar y tener toda esta información? Nosotros tenemos, por ejemplo, el Instagram, las redes del cuartel, que ahí si googlean Bomberos de La Boca les va a salir. Ahí tenemos toda la información actualizada, incluso si alguien se quiere sumar como aspirante, obviamente. Buenísimo. Ahí se hace toda la publicación. Ahora nosotros, el fin de semana que viene, está la Noche de los Museos, que también tenemos una parte histórica del cuartel y actividades para los más peques, así que también ahí está difundido, se dan charlas también esos días como de accidentes domésticos, a veces de primeros auxilios y demás, así que bueno, también pueden participar y los que quieran desde ya invitados. Tenía como una duda más respecto a la tarea. ¿Es solamente la tarea del bombero, la bombera, apagar el fuego o hay muchas tareas más que hacen? No, hay muchas tareas que hacemos, no es solo apagar el fuego. Nosotros tenemos intervenciones de todo tipo, incluso también tenemos la parte social, obviamente, donde recibimos niños de las escuelas en el cuartel. Bueno, esto de la Noche de los Museos es abierto a la comunidad. Después tenemos... no solo apagamos fuego, rescatamos animales que puedan llegar a quedar atrapados, accidentes en vía pública, bueno, tenemos derrame de combustible, de materiales, de lo que sea, químicos, digamos, o sea que es amplio el espectro de
del bombero, o sea, no es que siempre salimos a solo apagar fuego. Claro, y también están en la prevención, están en la prevención también, porque cuando vas a decir lo del estadio de Boca, están para ahí por las dudas que suceda algo también. Exactamente, por las dudas que suceda algo. Y también, bueno, nosotros en el barrio donde estamos es un lugar donde hay muchos conventillos, entonces también trabajamos sobre la prevención, dando charlas a la comunidad como para prevenir cualquier tipo de principio de incendio, porque bueno, dentro del lugar en donde estamos es una zona bastante vulnerable y propensa a que quizás puedan producirse incendios, sobre todo en las épocas de invierno. Claro, eso te iba a decir, para calefaccionar en invierno es... Cada 2 minutos se escucha una noticia y del barrio, porque no, la calefacción está complicada ahí, no hay muchas casas que no tienen gas natural. Claro, muchas veces usan garrafas para calefaccionar o para cocinar y demás, y bueno, tratamos también de hacer la prevención en los conventillos y bueno, dando charlas y tratando de capacitar a la gente como para que si les sucede algo puedan, aunque sea algo incipiente, lo puedan apagar ellos y bueno, más allá que después intervengamos nosotros, pero digo, no pierdan todo lo que tengan, que a veces es lo único que tienen. Claro. Te preguntamos una serie de tips, cuestiones a tener en cuenta, esto de los cuidados domésticos y demás, que nos quieras regalar a Yelén. Que nos escuchen. Sí. Bien, no sé, respecto a nuestras casas, puede ser. Sí. Bueno, nada, siempre en la medida que se pueda, si pueden hacerle el mantenimiento, sobre todo de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones de gas, siempre es conveniente que sea alguien matriculado en lo posible, más que nada por esto que mencionaba recién, ¿no? A veces nosotros pensamos que las instalaciones están bien hechas y quizás sobrecalentamos las instalaciones eléctricas conectando un montón de cosas o cuando en invierno hace frío, dejar siempre alguna ventana en lo posible un poco abierta por el tema del monóxido. Bueno, todas estas cuestiones que puede llegar a haber, ¿no? Bueno, y después en cuanto a lo que sea, si pueden tener un extintor en sus casas, mucho mejor. Sé que a veces en los edificios sí los hay, pero digo, uno en una casa no lo tenemos. No lo tiene. Entonces, bueno, si pueden adquirir un extintor también está bueno y también cómo saberlo usar es súper sencillo y bueno, se puede capacitar de manera rápida, ¿no? Porque el extintor está hecho para que lo pueda utilizar cualquier persona. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, así a prestar atención eso, a veces después nos olvidamos, tenemos frío y hacemos cualquier cosa y ahí... Sí, sobre todo, bueno, en las épocas de invierno o en el verano, que muchas veces conectamos un montón de cosas y vieron que los aires acondicionados tienen que tener enchufes específicos, que solo esté enchufado el artefacto del aire acondicionado, entonces, bueno, más que nada prestar atención a eso porque a veces hay cortocircuitos debido a la carga que tiene la corriente eléctrica. Y si habría en un edificio, o sea, si sentimos que empieza a haber, digamos, un principio de incendio, además de obviamente llamarlos, ¿cuáles serían las medidas para tomar para no los primeros auxilios? Porque en las oficinas nos hacen hacer los simulacros o en las escuelas, pero en las casas, en los edificios no los tenemos. Claro, sí, en la medida, por ejemplo, si sucede en un edificio, sucede en el departamento de al lado, ¿sí? O en el departamento propio, lo ideal sería, obviamente, tratar, si no lo pueden ustedes apagar con un extintor en ese momento, bueno, lo ideal es evacuar el lugar lo más rápido posible, hacer el llamado a los servicios de emergencia, ¿sí? Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen el 100, que son los bomberos, y el 107, que es el SAME, sí, hacer los llamados rápidamente, y en la medida que se pueda, al paso poder cerrar cualquier puerta o ventana que encuentren, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente me tengo que poner a cerrar mientras está prendiendo fuego todo, ¿no? Lo que voy, cuando me voy yendo, cierro la puerta, cierro lo que encuentre. ¿Por qué? Porque eso le va a dar lugar a que tarde un poco más, obviamente, en terminar de generalizarse y de prenderse mucho más que lo que ya pueda llegar a estar. Entonces, lo ideal sería, en este caso, hacer eso, en la medida que se pueda, avisar a los vecinos que yo tenga, como para que se vayan todos del edificio, hasta que venga, obviamente, el servicio y me diga lo que tienen que hacer, ¿sí?
Pero una vez que evacuaron, no pueden volver a ingresar al lugar. Claro, porque ahí empieza la desesperación por conservar cosas y ese tiempo que se pierde en cosas. Exactamente, sí, tal cual. Y lo mismo, bueno, si nosotros, por ejemplo, llegamos al edificio, no estábamos porque estábamos trabajando, llegamos y nos encontramos con una situación de esta, saber que no van a poder ingresar hasta que venga los servicios de emergencia y obviamente cuando evacúen siempre utilizar las escaleras, nunca los ascensores, ¿sí? Eso lo iba a escuchar, le iba a preguntar por el ascensor. Sí. En algún podcast, no sé si de Miguel Granados o algo así, lo han hablado de por qué no utilizar el ascensor y recomendar la escalera. Porque el ascensor tiende a llevar a los lugares calientes, ¿sí? Se desconfigura el sistema y demás, y lo que va a hacer el ascensor cuando lo utilices es llevarte al lugar donde se está prendiendo fuego. Dios, datazo. Sí. Datazo no lo vi, nunca por eso, lo había obviamente, escuchado. Y además es que la lógica uno dice, claro, la lógica uno dice el ascensor me hace más rápido, pero no. No, lo ideal es que no, y además ustedes piensen que los incendios por lo general se pueden dar por diferentes cuestiones, ¿no? Pero cuanto más oxigenado está el lugar, más se va a prender fuego, porque el fuego utiliza oxígeno para seguir prendiéndose fuego, por así decirlo, ¿no? Un poco redundante, pero hablando en criollo. Entonces, nosotros si utilizamos los huecos de ascensores, por lo general tienden a tener oxígeno en esos en ese espacio que se está utilizando en la estructura del edificio. Entonces, obviamente, es más factible que se prenda fuego. Claro, que por ahí salga el fuego, busca por el aire. Y ahí está el pulmón del ascensor, es una... Súper útil. Para hablarlo así criollamente. No, sí, yo te lo traduzco, discúlpame. Tengo máster en... Te lo traduzco así, a tipo, como habla cualquiera, diciendo, bueno, así hace un poco. Claro, obvio. Sí, así. Ayelen, muchísimas gracias por toda esta info, por tu tiempo. Y bueno, para quien se quiera sumar, los buscan ahí el Bomberos Voluntarios de La Boca. Sí. Exactamente, sí. Te agradezco tu tiempo y les agradezco a través tuyo a todos tus compañeros y compañeras por esa tarea que realmente es maravillosa y es esto, o sea, pensaron en dar sin recibir, pero dar algo que es tan valioso y tan importante. O sea, uno realmente se sorprende, como en hemos hecho algunas otras entrevistas que nos hemos sorprendido y en esta es lo mismo, decir gracias por todo lo que hacen todo el tiempo, que nos están cuidando a todos y todas. No, por favor, creo que hablo por mí, ¿no? Pero digo, es una vocación que uno elige y sigue eligiendo toda la vida. Es un estilo de vida y nos gusta ayudar a la comunidad, porque obviamente si no estaríamos dentro de lo que es algo voluntariado. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba Ayelen Martinetti, cuarta oficial del Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca. En un mundo donde las grandes noticias acaparan los titulares, a veces olvidamos las pequeñas historias que hacen latir el corazón de nuestra comunidad.